Sí, primero que es una realidad de 15 familias, entre este número fluctúa este concepto de la caridad, el concepto de la filantropía, que lo dejó en la autoestima deteriorada de tal manera que hoy sus hijos son herramientas de esclavitud para el acceso de dinero. Por lo tanto, hay que cortar el flujo de dinero. Es decir, le pedimos a la sociedad que el mayor daño que se hace a las personas, independientemente de que sea guaraní o no, es darle dinero, porque siempre detrás de un niño y un adulto. ¿Y en qué situación está ese adulto? Generalmente está en estado de ebriedad o en una situación de vicio, o en situaciones aún más perversas asociadas y combinadas a esta situación, que es la prostitución y después el acceso a las drogas. Entonces, lo que mejor podemos hacer como cristianos y como personas que nos duele esto, es no darle dinero. Primer motivo. No darle dinero para cortar la presencia de los niños y que estén en la escuela, porque por otro lado tiene asignación universal. Todos los niños tienen documento con sus papás y tienen acceso a la asignación universal. Más otro, que hace el Estado como un Estado inclusivo, que es el acceso también alimentario. Y también a sus ancianos tienen acceso al documento, por lo tanto tiene jubilación sin aporte previo. Y también tiene acceso a semillas. También tiene acceso a colchones, y bueno, se puede hablar de políticas de Estado en las que ellos son sujetos, no objetos, sujetos de derecho. Por lo tanto, el tema del agua, el tema de vivienda, hoy el tema central, que es el territorio, debe ser nuestra premisa. Porque esta realidad de estas 15 familias que traen a mendigar a sus hijos es una cuestión que hay que charlar con la sociedad para que justamente cortemos el flujo de recursos que lo hace por vía de la mendicidad y nosotros de la supuesta expiación de culpa, donde le damos monedito para aprovechar y retar al gobierno. Y los adultos que de esta manera tienen acceso a los vicios y otras situaciones. Y hay un tercer elemento que se agrega, que es la presencia de ONG que como que necesitan de la existencia de los que están ahí en la Mitre porque justifican su accionar. Hay organizaciones intermedias que evidentemente tienen subsidios que justifican su accionar. De esa manera, teniendo al lado una gente excluida, gente pobre, gente con baja autoestima, en estado de calle o en estado de lo que está pasando con este grupo de personas. Para eso es lo que debemos ver y que encontrar soluciones. Es decir, que no se corte el flujo de sus distintos accesos a los programas dinerarios y tampoco que se corte el flujo de los recursos económicos que el Estado le provee para la compra de elementos para su alimentación. Nosotros siempre con el Consejo de Cacique abordamos esto, que el recurso es para los niños, no es para los grandes. Es decir, acá no hay un problema de fomentar los zánganos, sino la idea es que ellos vean, y que como lo son el Consejo de Cacique, el Consejo de Ancianos, en su inmensa o la totalidad, menos este grupo, que lo toman para ellos. Todos los programas son para los grandes, es decir, el acceso desde la bebida hasta su tarjeta telefónica o lo que fuera, porque también tienen acceso a esos elementos, con los recursos para los niños, de los niños, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar con la nación originaria, porque esto desde la perspectiva cultural va a continuar. El deterioro es cultural, el deterioro es tan grave a su situación de baja autoestima y de dejar de lado su cultura, que sin la presencia de su autoridad es imposible revertir esto, porque tenemos que pensar en los niños, central y primordialmente en los niños. Entonces, lo que hace la nación guaraní lo persuade, está ahí con ellos, no le deja. En el momento que están los hermanos del Consejo de Cacique, ellos no pueden pedir, por lo tanto se corta el flujo de recursos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es acentuar la presencia de los caciques a través de sus distintas instituciones, como por ejemplo, ellos están pensando traer promotores culturales que impidan que durante todo el día no estén los niños pidiendo. Y de esa manera se corta el flujo, pero es desde adentro y desde los valores del amor y de la construcción cultural que hace en sus niños y sus ancianos que se va a resolver también estas cosas. Pero pensar que si nosotros hoy no cortamos el flujo, o reducir, disminuir más la presencia de ellos con los promotores culturales, es como vamos a avanzar en este tema de que vuelvan a su comunidad, tengan acceso a la herramienta, a la semilla, que cuiden sus casas y sobre todo el tema del territorio y sus chacritas. Entonces nosotros creemos que es un proceso complejo, un complejo marco intercultural, y que tenemos que avanzar sobre el tema de la asistencia del Estado presente con escuelas, el Estado presente con acceso a la salud, el Estado con resolver su problema de territorio suficiente y apto, pero sobre todas las cosas esto,
esto, de que ellos son tataranietos, son descendientes de nuestros héroes, de nuestro prócer, y que debemos rendirle honor a sus legados, que lo que ha hecho es que lo han quitado su vida porque ha pensado en dejar los territorios libres de intrusos y de extraños para que sus hijos lo disfruten. Entonces, ese amor que ha hecho nuestro prócer en su sociedad y como mensaje a los americanos, nosotros tenemos que tomarlo y trabajar. ¿Qué mejor homenaje podemos hacer a Andrés Guacuraría Artigas, que es cuidar a sus tátaras nietos para que tengan la posibilidad de lo que nosotros tenemos como sociedad y bregar constantemente para que lo bueno no enturbie lo justo y lo más importante, ¿no?